De fútbol nos vamos a economía y vamos a hablar con el amigo del técnico que nos va a hablar de un poquito de lo que dejó el discurso de Alberto Fernández. Juan Pablo Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Se está llevando todos los laureles el técnico de Y ¿cómo para no? Atlético venía de de una sequía, ha levantado, ya es histórico que llegue a la final, no había llegado nunca en su participación, con grandes posibilidades de ser campeón, Juan Pablo, porque le gana ayer en semifinal, le gana a el candidato, que era Unión de Crespo, que venía jugando muy bien, gana, pisa fuerte nuevamente Atlético Maciá en victoria, y el viernes es el día central, es el día que se define todo. Banfield también es un buen equipo, así que vamos a estar a la expectativa, Juan, de lo que pasa con el rojo de Maciá. Así será, a ver si tenemos la oportunidad de verlo. Puede ir el público, ¿eh? ¿Sí? Puede ir el público. Usted que está ahí cerca, ahí toma la ruta por Diamante y llega en un ratito. Y estamos al toque. Exactamente. ¿Este viernes? Este viernes. Ah, bueno. Así que coordine ahí por el tema de entrada con su amigo Vicente Varela para llegar a destino ahí juntos. Allí estaremos. Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Bien. Ayer habló el presidente. Ayer habló el presidente y muchos sectores algunos sectores del propio Frente de Todos o algunos del peronismo que venían criticándolo dijeron, esto es lo que queríamos escuchar. ¿Es así? Sí, tal cual. La verdad que fue un discurso que en principio no generaba mucha expectativa, pero después el discurso quedó así como ese aire, como ese tinte romantizador que tiene la política, porque mucha gente, sobre todo la militancia, escuchó lo que necesitaba escuchar en ese tiempo, ¿no? De alguna manera es como que Alberto se plantó ante ese poder económico que todo se quiere llevar por encima, y llevó adelante un discurso brillante. En mi perspectiva, un discurso de los mejores de los últimos tiempos. También veníamos con la vara muy baja de los discursos de los últimos años, pero bueno, sobre todo hay puntos que podemos hacer hincapié, que tiene que ver, por ejemplo, el de la deuda, ¿no? Que tanto hemos charlado en estas columnas sobre la necesidad imperiosa de llevar a los estamentos judiciales este desfalco, esta estafa que se hizo al pueblo argentino con un endeudamiento en solamente 4 años superior a los 100.000 millones de dólares, con una fuga de 86.000 millones de dólares, y donde no existen responsables, donde, como dijo bien el presidente ayer, pululan por medios y por diferentes universidades aquellos economistas y dirigentes políticos que formaron parte de esta catástrofe que muchísimo tiene que ver con la situación de la Argentina. Digamos, la deuda siempre es un punto de inflexión, es un punto neurálgico que nos condiciona para llevar adelante política económica y desarrollo presupuestario a lo largo de una gestión. Utilizó la palabra asfixiante. Tal cual. Bueno, en síntesis lo que dijo fue que se comienza un proceso de querella contra todos aquellos funcionarios que hayan intervenido en todo lo que fueron las decisiones de endeudamiento durante esos 4 años, básicamente haciendo hincapié en lo que tiene que ver con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, organismo con el cual estamos en negociaciones para afrontar un desenlace lo más feliz posible para el país. Estamos hablando de 44.000 millones de dólares. Claro. Es una enormidad de recursos para la situación que atraviesa la Argentina. Esperemos que esto llegue a buen puerto, y me parece que es crucial esa decisión que se tomó, porque de lo contrario es como que dejamos el camino allanado para que cada gobierno, cada gestión haga lo que se le antoje en términos de política económica y no rinda cuentas. Ya fue un elemento sustancial la posibilidad de que se aprobó hace aproximadamente un mes en el Congreso de la Nación, que todo el endeudamiento público tiene que pasar por el Congreso, cosa que no venía ocurriendo, y ahora esta situación. Ayer ya salió por parte del Central
una notificación a la CIGEM, a la Oficina Anticorrupción, con todas las carpetas pertinentes para que se investigue de manera rápida qué pasó con este préstamo y cuáles fueron las irregularidades, ¿no? Con esos préstamos, que fueron varios, las irregularidades que se cometieron. Me parece que hay que poner en agenda ese tema, ¿no? Sí. No es menor, porque... Lo dijo Alberto Fernández en una parte, dice, no puede ser visto como un caso más. No, obvio, es central. Ahí donde vos me quedo tranquilo bien lo tomás, decir, tiene que ir en la agenda esto. No puede ser un caso más. Me quedo tranquilo con estas columnas siempre. Creo, si vamos a la primera vez que tuvimos la ocasión de charlar, hablamos de este tema como neurálgico. Y bueno, ayer el presidente tomó nota de varios economistas heterodoxos que vienen planteando lo mismo, y me parece que se comienza a trabajar en una situación que es más que necesaria. Inclusive acá hay una gran culpabilidad del organismo con el cual estamos negociando, con el Fondo Monetario Internacional, que tenía otra responsable, y en Estados Unidos, que es el que maneja el organismo, vamos a decir la verdad, también había otro presidente. Entonces me parece que ellos también se deben hacer cargo de la culpabilidad que les corresponde, llevando adelante un préstamo que no cumplió ninguna de las normativas esenciales que tiene el organismo para la distribución de recursos. Entonces, eso también debe ser tenido en cuenta. Quizás fue el punto neurálgico de ese discurso del presidente, que duró más de 90 minutos, prácticamente 2 horas, que fue... Un partido de fútbol duró. Sí, tal cual. Bueno, después habló de un montón de cuestiones. Para cerrar el tema de la deuda también... ¿Sí? Que quede algo que agendé, anoté y subrayé. También le dijo a la oposición, dejen de hacerse los tontos, y le pidió a la oposición que realice un análisis introspectivo también, o sea, que no haga silencio ante esto y que entre a analizar esta cuestión. Sinceramente, a mí me da la oposición básicamente. O sea, le dijo, tengan un mea culpa alguna vez en su vida. A mí me parece que la oposición está atravesando una tremenda crisis dirigencial, ¿no? El otro día se veía en la marcha como los dos grandes exponentes de la oposición, a Javier Milei y a Patricia Bullrich. Sí. Y esos son la encarnadura de la oposición, la verdad que están bastante complicados. Bueno, ahora entiendo por qué Larreta, o puedo llegar a entender por qué Larreta se fue a Bucio. No, sí, está bien. Hay como una oposición que está vinculada con la gestión, que es un tanto más responsable, y hay otra oposición que está totalmente librada al salvajismo, que estaría encarnada por esos exponentes que nombré recién. Pero, y sobre todo con esa marcha que hicieron cargada de odio y de violencia el otro día, cuando hace un par de meses estaban en contra de la vacuna, ahora a favor. La verdad que es un rol bastante antipático. Acá en Paraná, por ejemplo, era minúsculo el movimiento de personas, digamos. Pero bueno, es muy influenciable el rol que cumplen los medios de comunicación en esto. Se han agazapado, tienen varios medios, TN, La Nación Más, Radio Rivadavia, Radio Mitre. Ayer llegó La Nación Más a Maciá, ¿eh? Sí. Está en el lugar, en el 6º lugar, o sea, en una grilla, en un lugar importante. Pasó Canal Encuentro al lugar 32. Mirá vos, qué lástima. Qué lástima, ¿no? Sí, y qué lástima que muchos no entiendan que esas son todas jugadas estratégicas. Sí, totalmente. Canal Encuentro debe ser una de las conquistas educativas y culturales. Claro, no digo que es estratégica del orden que se pone, no es inocente el orden, el desplazamiento de un orden entre los primeros 10, pasarlo al 32. Totalmente. Bueno, así funcionan ellos, tienen un poder de lobby con todos los medios y las empresas de comunicaciones de toda la Argentina, y juegan fuerte, no especulan para nada, juegan fuerte. Yo anoche estaba por comentar eso, venía de Maciá hacia Paraná y puse Radio Mitre, que era la única, por cierto, que se escuchaba llegando, y estaba Cristina Pérez, la conductora del noticiero de Telefe, y la verdad haciendo un análisis sumamente violento hacia el presidente, deslegitimando todo lo que dijo y en una acérrima defensa de los intereses de sus patrones, digamos.
es tremendo, pero es así, y hay mucho sector de la población que de alguna manera convalida ese discurso. Lamentablemente un discurso que es opuesto a los intereses de las mayorías populares, pero bueno, Juan forma Pablo, parte del todo. otra frase que te remarco, la pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar servicios ha llegado a su fin. Se viene un proyecto en relación a desdolarizar el tema de desdolarizar los servicios públicos, ¿no? Sí, algo que ha tenido una enorme incidencia en los bolsillos de las argentinas y los argentinos. Justamente ahora en estos meses se venía otro aumento. Si hubiéramos continuado con la planificación estratégica que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri, se dio un aumento del 400, 500%, una locura. Pensar que durante esos 4 años nos acostumbramos a eso, digamos, veníamos con tarifas totalmente congeladas, vino el gobierno de Macri y generó que la mayor parte de la población que no se preocupaba por las tarifas de los servicios, que en muchos casos son esenciales y son un recurso humano indispensable, un derecho humano indispensable, lo llevaron a cifras exorbitantes que golpearon en gran cantidad los bolsillos de las argentinas. Me parece una gran medida. Es un proceso también que hay que atravesar. Me parece que hay que acompañar esa medida y que tiene que ver justamente con aliviar esos bolsillos alicaídos del último tiempo. El tema de la desdolarización, porque supuestamente, no sé si ustedes se acuerdan, el argumento que se dirimía el macrismo en aquel tiempo para hacer los aumentos es que las tarifas estaban en pesos y había que dolarizarlas. Sí. Lo que pasa es que gran parte de las concesionarias de las empresas de tarifas, sobre todo de las empresas de servicios públicos, estaban de los dos lados del mostrador. Exactamente. Entonces eso también debería someterse a una rigurosa investigación judicial. No tiene que haber ningún cabo suelto, porque de lo contrario siempre se retoman las mismas prácticas que terminan haciendo muy mal al conjunto de la población, ¿no? Esto de apuntarlo a Macri, hagamos un poquito un análisis político, es correrlo un poquito de la escena a la fuerte imagen que tenía Larreta y subirlo al ring a Macri, más allá de buscar lo judicial y todo eso, pero yendo a lo político. Es que me parece que independientemente de lo que pueda generar o no Larreta, Macri fue el último presidente, es el exponente más importante que tiene la oposición, con una gestión paupérrima sacó casi el 40% de los votos. Me parece que es ahí donde hay que apuntar también, más allá de que Larreta sea el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que esté haciendo un trabajo minucioso para ser el candidato a presidente del establishment, Larreta es Macri, digamos, así que no hay manera de apuntarle a Larreta sin hablar de lo que fue la gestión anterior, totalmente amparada por el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece una muy buena estrategia, pero que tiene que ver con saldar estos procesos históricos inconclusos de endeudamiento irresponsable que el conjunto de la población paga y que nunca llegan a ningún puerto, digamos. Acá lo que hacemos es endeudarnos, que los ricos se queden con los recursos, que los pobres paguen migajas y después estemos con ajustes incesantes durante muchos años pagando este endeudamiento irresponsable. Hay que cortar con eso, porque si no, siempre los ciclos se repiten y es cuestión de ver nuestros procesos históricos, nada más y nada menos. Totalmente. Otros puntos, otros que hayas remarcado que son todos interesantes, pero vos decís que sean puntuales para tocarlos ahora. Sí, no, me parece importante, bueno, habló que su gestión, y es lo que siempre hacemos hincapié nosotros también, va a ser una fuerte incursión en cuanto a los salarios por encima de la inflación, ¿no? Como un desvelo, eso lo repitió en gran cantidad de pasajes de lo que tuvo que ver el discurso. Me parece que hacia ahí hay que ir, que el modelo económico, que el plan económico del gobierno está basado en el presupuesto, en el último presupuesto, donde tiene las directrices fundamentales. Habló del tema de la hidrovía, que es un tema bastante complejo por estos días, que amerita mayor difusión, que gran cantidad de la población se sumerja en eso, porque tiene que ver
sobre todo con nuestro vínculo con el exterior, y se desconoce muchísimo ese tema. En la visita que tuvo el gobernador la semana pasada acá en nuestra ciudad, hizo hincapié en el acto de entrega de aportes que trajo, y en el acto protocolar hizo hincapié, y en la conferencia de prensa, en la hidrovía. Exactamente, sí. También lo que se plasmó y de alguna manera le exigió al Congreso de la Nación que tomen sus facultades para hacer todo un control del proceso licitatorio de la hidrovía y para que se discuta en el Congreso ese tema que es crucial para el futuro de la Argentina, asimismo que el desempeño del rol de la justicia, ¿no? Ajá. Que debe ser controlado por el Poder Legislativo, que siempre se omite, y bueno, en su discurso ayer instó a que el Poder Legislativo genere todos los mecanismos de contralor con el Poder Judicial también, que pareciera que es un poder impoluto que no debe estar sujeto a ningún control de nadie y que puede hacer y deshacer a gusto y piacere de esa clase dominante que lo maneja, digamos. Fue un discurso enriquecedor y esperanzador, ¿no? Que de alguna manera levantó los ánimos de muchos que estaban un poco alicaídos, que no veían un horizonte, y me parece que el presidente tomó cuenta de que aquellos que siempre formaron parte de los privilegiados de la Argentina no te van a dar un segundo, que siempre van a operar en contra de los gobiernos populares, hagas lo que hagas. Entonces me parece que hay que evidenciarlos, poner en la mesa de discusión cuáles han sido cada uno de los desfalcos que han llevado adelante y tomar las medidas necesarias con el apoyo popular suficiente para el caso, pero con mucha personalidad y con mucha fortaleza. Es lo único que puede revertir esta situación que atraviesa la Argentina por estos días. De mi parte, sobre el discurso, agrego esto: arranca haciendo el reconocimiento a la gente del sistema de salud, de la salud pública argentina, y también diciendo lo que tuvo que invertir el gobierno nacional para el sistema de salud. Sí, totalmente, sí. Uno de los países que mejor desenvolvimiento tuvo en la cuestión sanitaria durante la pandemia, que todavía tiene vigencia del COVID, fue la Argentina. No colapsó nunca el sistema sanitario. Tuvimos casi 50.000 pérdidas, pero hubieran sido muchísimas más en un sistema que estaba previamente colapsado, destruido. No teníamos siquiera Ministerio de Salud. Si no partimos de ese dato, también estamos omitiendo cualquier análisis objetivo que se haga del caso. Y más allá de las víctimas, que obviamente lloramos todos los argentinos, se trabajó muy bien, se hicieron muchas instalaciones al respecto y se cuatriplicó la cantidad de recursos para terapias intensivas y demás. Se dio detalles específicos ayer de los números. También habló de lo que es el plan de viviendas que pretende para el año 2022. El déficit habitacional en la Argentina es muy grande, pero ya tener construidas alrededor de 300.000 viviendas. Y me pareció escuchar muchas veces el término "vengo a proponerles", reeditando lo que fue el discurso de Néstor Kirchner, aquel antológico discurso del 25 de mayo de 2003. La verdad que me interesaba muchísimo cuando arrancaba cada oración con el "vengo a proponerles". También hizo mención a las políticas de género, digamos, cómo se ha incluido. Ahora a las 11 de la mañana va a haber un lanzamiento importante en la construcción de refugios en cada una de las provincias. Es un tema también central por la cantidad de femicidios que se vienen dando a cada hora y en cada día en la Argentina, que ameritaría y ameritará mucho trabajo a lo largo del tiempo, pero que este Estado está invirtiendo en los recursos, siempre son escasos, pero recursos suficientes como para encarar esta temática con la mayor seriedad y responsabilidad que merece. Totalmente. Así que trabajemos en ese sentido. Algunos datitos nada más de cerrar, que vamos a pasar a lo que fue el discurso del presidente, pero tuvimos liquidaciones de exportaciones en el primer trimestre, las mejores en 6 años. No es un dato para nada menor en lo que es el comienzo de este año, y sobre todo en
en esa rencilla que teníamos el año pasado con los sectores ligados a la exportación, ¿no? Hubo casi 4.000 millones de dólares de liquidación de exportaciones, tuvimos superávit externo superior a 1.000 millones de dólares en el mes de enero, y son datos que sinceramente no solamente espantan ese temor que se había instalado el año pasado de devaluación, que se logró revertir con la implementación de un fuerte Estado, ¿no? Ya nadie habla del dólar blue, del contado con liqui, de la disparada. No es un dato menor para empezar a controlar sobre todo el tema de precios, ¿sí? Tener el frente externo y el tema del tipo de cambio controlado implica poder implementar mayor cantidad de recursos estratégicos al control de precios y al control de la inflación, que es la que termina afectando los bolsillos de los trabajadores y de las trabajadoras. Sí, la verdad que es muy importante escuchar todos estos puntos, bueno, y que que se puedan cumplir, ¿no? Que se puedan cumplir, que no se tengan las trabas de siempre para llevarlos adelante. ¿Qué nos queda ahora en esta semana? En este arranque de marzo, ¿qué es lo que tenemos que ir teniendo en marzo? Viene un aumento para los jubilados. Ajá. Recuerden que se modificó la ley, una ley que había sido impuesta, la ley de actualización, ¿no?, de los ingresos jubilatorios, sí, había sido impuesta por el Fondo Monetario Internacional en el 2017, se implementó en el 2018 y en solamente 2 años los jubilados perdieron el 20% de sus ingresos. Dato para nada menor. Bueno, esos aumentos que eran semestrales pasaron a ser trimestrales y ahora en marzo viene el primer aumento del 8,09% y va a venir un bono extra. Estamos hablando siempre de jubilados y pensionados nacionales, ¿no? Va a venir un aumento extra de un bono de 1.500 pesos que más o menos va a implicar el 70% de los pasivos, que son los que están en el límite inferior, pero hablamos de un universo de 7 millones de personas en toda la Argentina. Este es un proceso que va a demandar tiempo, pero estoy seguro que desde el equipo de ANSES, porque lo veo porque conozco a gente que está laburando ahí 24/7 todo el tiempo, se está comenzando a generar ese proceso de recomposición. Es solamente una cuestión de controlar precios, de mejorar ese esquema de inflación y de comenzar a recomponer ese ingreso jubilatorio que fue diezmado en los últimos años, y justamente estamos hablando de una etapa muy sensible, de un sector muy sensible de nuestra población. Más del 70% de los jubilados van a recibir ese aumento importante a partir de marzo, ¿no? Juan Pablo, ¿la seguimos el viernes? La seguimos el viernes. Les mando un abrazo grande y ojalá le vaya muy bien a Atlético Maciá para la alegría de gran parte de la población. Estoy seguro que más allá de las rivalidades de Atlético, de Martín Fierro, cuando alguno de los dos clubes gana un torneo tan importante, la alegría de la ciudadanía forma parte del total y no de una parcialidad solamente. Acá me piden que para el viernes demos los números, que den los números de cómo llegó Atlético. Es gente cercana a vos lo que pide esto. Bueno, dale, vamos a comenzar eso. Sí. Economía y fútbol. Un abrazo grande. Abrazo grande. Juan Pablo Enríquez en la mañana de la Fonda.